Bueno, qué agradable estar con todos ustedes una mañana más, una mañana que el Señor nos regala para estar en armonía, todos los hermanos juntos. La porción bíblica para este día la encontramos en 2 Corintios 11, del 16 al 33. Me gustaría que alguien nos ayude con la lectura. Por favor, si alguien nos ayuda con la lectura. Claro que sí, 2 Corintios 11 del 16 al 33. Dice el Señor en su palabra: otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Gracias, Ricardo. Mm, qué interesante esta porción de la palabra, ¿no? Nos está mostrando, o por lo menos yo alcanzo a ver el clima en el cual se estaba desenvolviendo al escribir esta porción Pablo y notó que estaba un poco molesto. Y parece ser que cuando dice en el versículo 16, otra vez digo que nadie me tenga por loco, se está refiriendo porque, como mirábamos ayer en el versículo 1, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice, ¿no es cierto? Y en el versículo 2 decía, porque os celo con celo de Dios. Y en esta parte de hoy me doy cuenta de que ya la cabeza de Pablo ya está un poco caliente, digámoslo de esa manera, y está un poco molesto. Por eso dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco. Bueno, si no me consideran como loco, entonces por favor, recíbame como loco, ¿cierto?
para que yo también me gloríe un poquito. Y de alguna manera como sarcástica está haciendo su reclamo frente a lo que había estado pasando. Es lo que hablamos ayer, que el pueblo de Corinto se dejaba seducir pues de la elocuencia de los falsos maestros o de los falsos apóstoles, ¿cierto? Y entonces yo creo que podemos aprender unas dos cosas que me parecen importantes. Mm, y es precisamente esa parte del celo de Dios, es como un celo santo, y la otra es de gloriarse en la debilidad, ¿sí? Entonces, como en locura, si leemos del 16 al 21, podríamos entender que la sabiduría está en no seguir a los necios. No obstante, los santos de Corinto se dejaron engañar por los falsos apóstoles que se enaltecían a sí mismos con soberbia. Y estos falsos apóstoles, ¿qué es lo que hacían? Ahí encontramos, ¿no es cierto? Dice que los esclavizaban física y espiritualmente, tomando lo ajeno con injurias y violencia. Me imagino yo cómo debió ser eh, esa parte. Dice Pablo, pues ustedes toleran a los que los esclavizan, los que devoran. Cuando habla de devorar es aquellos que le robaban las cosas, ¿no? Le sacaban sus pertenencias de una manera violenta y arrogante. Porque lo que podemos ver aquí es que ellos, como leíamos anteriormente, creo que en el capítulo 10 hablábamos también de aquellos que se comparaban entre sí y decían yo soy mejor que otros, bueno, y el pueblo de Corinto los estaba siguiendo, los estaba escuchando, tal vez hablaban muy bonito y lo que quiera que sea, pero ellos estaban soportando ese tipo de líderes que los esclavizaban, que los devoraban, o sea, que les robaban, ¿cierto? Y Pablo aquí los está exhortando en esta carta, de alguna manera, y le está diciendo, bueno, eh, si ellos se colocan en esa tónica, pues entonces yo también. Y entonces dice, por eso dice, no lo digo en el Señor, sino lo digo con locura, o sea, estoy enojado y quiero que me escuchen. Dice, para vergüenza mía, en el versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Y empieza a desgranar todo lo que sentía por celo, porque sí le había costado el ministerio, porque sí le había costado hablar del Señor en esos lugares, porque más adelante Él nos muestra su travesía en sus viajes, todo el sufrimiento que tuvo que vivir para ver de que ese pueblo conozca del Señor. Entonces Él dice, ¿son hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Pues también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco lo hablo. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, he trabajado más. En azotes sin número, no los puedo contar. En cárceles más que ustedes. En peligros de muerte muchas veces. Dice de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Bueno, y todo eso es lo que leímos, ¿no? En caminos, muchas veces en peligros, en naufragios, bueno, todas esas cosas. Y eso me hace pensar mucho en que nosotros como líderes muchas veces sí sentimos ese tipo de celo, porque cuántas veces nos ha pasado que hemos invertido tiempo
dinero, sacrificio, para que uno de nuestros discípulos pueda crecer y pueda estar donde esté. Mas, sin embargo, llega a veces un aparecido con una doctrina no muy buena y le habla elocuentemente y se van. Y entonces uno dice, ¿dónde quedó todo ese tiempo? ¿Dónde quedó como que he arado en el mar? Es muy diferente cuando uno enseña, dedica tiempo y viene y otro sobreedifica, pero con el mismo, sobre el mismo fundamento y con una sana doctrina. Qué difícil es cuando aparecen engañadores y engañan a nuestros discípulos y se los llevan. Sí duele. Entonces, yo creo que aquí está reflejado esta parte, ¿cierto? Eh, Tengo un comentario aquí que dice, la sabiduría está en no seguir a los necios. No obstante, los santos de Corinto se dejaron engañar por los falsos apóstoles que se enaltecían a sí mismos con soberbia, que los esclavizaban física y espiritualmente, tomando lo ajeno con injurias y violencia, sin discernimiento. La iglesia de Corinto los aceptó como sus líderes. A eso me refería yo cuando a veces nuestros discípulos toman la decisión de no profundizar en los líderes que quieren enseñarlos y se desvían. Pero en cuanto a Pablo, que predicaba el Evangelio, renunciando a sus derechos como apóstol, lo rechazaron, acusándole de ser débil. Cómo le criticaban los falsos apóstoles. Y aquí se ve la necedad de los santos de Corinto, que se consideraban sabios y se jactaban de la filosofía y de los conocimientos de aquellos que hablaban elocuentemente. Entonces viene una enseñanza aquí para todos nosotros, y es que no podemos dar mayor importancia a la elocuencia o a las capacidades mundanas de quien transmite una verdad, antes que a la palabra misma o antes que a la verdad misma. Muchas veces le damos más importancia al predicador que lo que está predicando realmente. Y es fácil verlo, ¿no? Hay muchas veces en los cuales, sobre todo en las iglesias grandes, donde las manejan varios líderes, y usted puede preguntarle a una persona ¿por qué no fue el domingo? ¿O por qué no fue al culto de tal hora? Y a veces ellos contestan, no, es que iba a predicar fulano. Y no me gusta, él habla muy lento, él no da buenos ejemplos, es muy parco, o es muy agresivo, o es muy calmado, bueno, etcétera, tantas cosas. Pero cuando, bueno, hoy va a predicar Ricardo, etcétera, pues no, yo ahí sí voy porque esto es, él sí, qué chévere, es dinámico, es chistoso, es esto. Entonces, mire, le ponemos más atención a quien transmite que lo que se transmite. Entonces, yo pienso que Pablo, con este clima de enojo en el cual escribe la carta, nos está enseñando de alguna manera eso, que no nos dejemos llevar por la elocuencia de algunos que, sobre todo por aquellos que son falsos, ¿no? Sino más bien miremos el mensaje. No en vano también está en la palabra que cuando dice en cuanto a cosas de Dios, escudriñarlo todo, pero retener lo bueno. Y para que eso pase, como hablábamos ayer, yo creo que tenemos que conocer o aprender a conocer de una manera sana y sabia eh, la verdad, el mensaje verdadero, el billete verdadero, para que cuando llegue el billete falso no nos van a engañar. Entonces, quisiera que tengamos en cuenta esto. No, no podemos dar mayor importancia a la elocuencia o a las capacidades mundanas de quien transmite la verdad antes que la palabra misma. Entonces esto en cuanto a ese celo, porque sí tenemos que tener ese celo como Pablo de las cosas de Dios,
que cuando viene otro a predicar a un Cristo que no es el que nosotros conocemos, debemos ser celosos y cuidar del rebaño de Dios. Y podemos contestar entonces a nuestras preguntas del devocional, ¿no? Que Ricardo nos pone en el chat de WhatsApp. ¿Quién es necio para Pablo? ¿Quiénes son los necios según Pablo? Los que se dejan guiar, ¿no es cierto?, de los falsos apóstoles. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la necedad que debemos echar? A que, de acuerdo, pues precisamente lo que les acabo de decir, que no pongamos mayor importancia al predicador, digamos, de esta manera, sino a la palabra misma, al mensaje que se está predicando, para poder juzgar por nosotros mismos de acuerdo a la palabra, poder comparar. Pero resulta que muchos de nosotros recibimos el mensaje, tomamos nota, a veces los que toman nota, y llegamos a la casa y la agenda llega a la mesa de noche, y no se revisan los apuntes, no se revisa lo que el pastor o el predicador de aquel día dijo, a ver si está de acuerdo a lo que Dios piensa o no. Y cuando no se hace eso, entonces sí podemos caer enredados en falsas doctrinas y podemos ser seducidos. Entonces, esa es la invitación. Y por otro lado, me gloriaré de mi debilidad. En el versículo 22 y 23, lo que dice, ¿no? 22 al 33, perdón. Podemos leer desde el 24, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Bueno, el 25, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado con un naufragio en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, miren, dice que todo eso padeció. Cristo vino como siervo sufriente, igual. Y lo encontramos en Isaías en el capítulo 53, ¿no es cierto? Y sus siervos soportan la aflicción por causa del Evangelio. Descendiente de Abraham, israelita de origen, Pablo revela la aflicción externa. Del 23 al 27 está la aflicción externa. Y también nos refleja el dolor interno en el 28 y el 29, ¿no? Cuando dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. O sea, el sufrimiento interno era por sus hijos espirituales. Entonces, el dolor interno lo refleja ahí, que tuvo que pasar por causa del Evangelio. Se gloría para confirmar su apostolado y afirmar la
veracidad del Evangelio. O sea, todo esto lo cuentan, por eso dice como loco, esto es una locura, yo sé que el Señor tal vez no lo haría, pero por el celo que tengo por Él lo cuento, todo esto he sufrido. Ahora sí consideren ustedes, ¿es justo? Y todo lo que los nuevos líderes o los líderes a los cuales han recibido, los que los roban, los que los maltratan, los que los ultrajan, han sufrido igual por ustedes, porque Pablo está mostrando también ahí el seguir a Cristo. Cristo sufrió y dio su vida por cada uno de ustedes. Yo estoy sufriendo esto, no como Cristo, pero sí estoy padeciendo sacrificio y todo lo que él muestra ahí. Entonces, se gloría para confirmar su apostolado y afirmar la veracidad del Evangelio, a diferencia de los apóstoles falsos. Tenemos otra enseñanza aquí. El siervo del Señor, el verdadero siervo, no busca lo suyo, sino que ayuda a los más débiles en la fe. Los falsos siervos, los falsos apóstoles, por lo general buscan lo suyo, por eso maltratan, por eso ultrajan, y por eso hablan con palabras adornadas. Entonces el siervo del Señor no busca lo suyo, sino que ayuda a los más débiles en la fe. Se lamenta con dolor por sus hijos espirituales que han caído en el pecado. Consagra su vida a predicar el Evangelio y a levantar a la iglesia. Y está dispuesto a sufrir toda clase de agravio, incluyendo la muerte. Ahora, una de las preguntas que nos hace en el tiempo devocional: ¿cómo puedo esforzarme más para el Señor y para la iglesia? Y refuerzo esta pregunta diciendo, ¿qué estamos haciendo por nuestros hermanos débiles? ¿Qué estamos haciendo por aquellos que quizá están siendo endulzados sus oídos por enseñanzas que aparentemente son buenas o son bonitas, pero en el fondo traen maldad, traen iniquidad? Recordemos que Dios continúa buscando personas que se jacten de sus debilidades y no su inteligencia. Es decir, que estén dispuestos a sufrir por Él. ¿Qué tan dispuestos estamos a sufrir por Él? Me gustaría que antes de continuar con nuestro tiempo de oración, comentáramos un poco de lo que he hablado. Bueno, muchísimas gracias. Dios te bendiga por esta excelente meditación. Creo que bastante nos has enriquecido y solamente dos cosas afirmar, como reforzar. Una es que yo veo en el pasaje, como tú decías, sí, hay un enojo de Pablo, y yo creo que eso es algo que no nos debe extrañar. A veces hoy por hoy se escuchan comentarios en las congregaciones cuando un pastor o una persona que tiene autoridad llama la atención o corrige. Mucha gente no le gusta, no recibe esto. Y la verdad es que según la palabra del Señor, una de las funciones que tenemos quienes estamos en autoridad, tanto en la familia como en la iglesia, como a nivel inclusive del gobierno civil, dice la palabra: no en vano lleva la espada. Aquel que tiene una responsabilidad de autoridad, parte de lo que tenemos que hacer es corregir. Y la corrección, como dice en Hebreos 12, muchas veces no nos gusta. Dice en Hebreos 12 que el Padre dijo que ama, disciplina y corrige a todo el que toma por hijo. Y que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es normal que tal vez me sienta mal cuando me corrigen, pero debo entender que es necesario. Naturalmente que la disciplina y la corrección en todas las instancias debe ser practicada en amor, pero es necesaria y tenemos que tener la actitud de recibirla y de no tener una mala actitud, ¿no? Una mala disposición. Es parte del amor que tenemos
y eso lo hacemos en la iglesia. Además, la misma palabra de Dios dice en Timoteo que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, también dice para corregir. Eso veo Pablo corrigiendo a los corintios. Y por otro lado veo todo lo que él describe, una vida de entrega, una vida abnegada. El verdadero siervo de Dios es una de las características que tiene una vida de entrega y de abnegación y de enfrentar dificultades, así es. Entonces, mucha gente busca una vida cómoda, mucha gente cree que el servicio de Dios se trata de pasarlo bien o de que todo sea bendición en el sentido de que no haya problemas, pero no es así. Pablo describe aquí cómo él vivió tantas situaciones y los que servimos a Dios enfrentamos dificultades, entre otras cosas porque implica ir contra corriente, ir contra el mundo, y pues ir contra corriente simplemente no es fácil, no es sencillo. Entonces ese par de aspectos quería yo anotar.